Bueno, continuando con el desarrollo de lo que es el proceso perceptivo, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las constancias perceptivas. Cuando nosotros hablamos de algo constante, ¿sí? O una constancia, bueno, hacemos referido a algo que no cambia, ¿sí? Hacemos referencia a algo que no cambia, que no presenta algún tipo de modificación independientemente de alguna modificación o suceso imprevisto que se presente alrededor. Precisamente esos son las constancias perceptivas y que van a influir en cómo nosotros captamos y tomamos los estímulos que están a nuestro alrededor. Nosotros podemos hablar de las constancias perceptivas, ¿sí? Hay tres. La constancia perceptiva de brillo, en donde hace referencia a que los objetos van a parecer constantes, ¿sí? Independientemente del grado de blancura u oscuridad que esté presente, ¿sí? En este caso, el ejemplo que ustedes tienen en el apunte es el ejemplo del carbón, ¿sí? Si nosotros tomamos un trozo de carbón, va a seguir viéndose oscuro, opaco, ¿sí? Si lo hacemos en una zona poco luminosa o si lo colocamos debajo de mucha luz, ¿sí? Entonces, la textura del carbón, sus características, van a permanecer constantes, perdón, es decir, no van a cambiar. A eso se referencia la constancia de brillo. La constancia de forma, que es otro tipo de constancia que tenemos, hace referencia a la capacidad, ¿sí?, de reconocer un mismo símbolo independientemente, como dice ahí, de su orientación, forma y o tamaño. El ejemplo que podemos mencionar acá es el de la puerta, ¿sí? Si nosotros vemos una puerta, podríamos decir que tiene, que es una estructura ya sea de metal, de chapa, de madera, que es una figura rectangular, ¿sí? Pero nosotros no decimos que es una figura rectangular a medida que se va abriendo, se va cerrando. Nosotros, con independencia de la orientación, como dice ahí, o el tamaño que tenga, nosotros vamos a identificar ese objeto como una puerta, ¿sí? Y por otra parte, la constancia de tamaño, que hace referencia, ¿sí?, a cómo el tamaño de un objeto se puede llegar a ver distorsionado en nuestra retina en función de la distancia con la que nosotros tenemos hacia ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros subimos a la cima de una montaña, ¿sí?, podemos percibir que las casas o los autos que están al pie de la montaña los vemos chiquitos, ¿sí? Los vemos con un tamaño pequeño, pero eso no quiere decir que las casitas se hayan encogido o que los autos se hayan encogido, sino que nosotros, cuanto más nos alejamos de ese objeto en particular, lo vamos a ver más pequeño, ¿sí? Entonces, es algo fundamental el tener en cuenta cómo nuestro organismo percibe los objetos, ¿sí? Porque en función de eso nosotros vamos a después evaluar y emitir una respuesta. Ahora vamos a hablar de lo que son los principios de la percepción, ¿sí? Los principios de la percepción surgen de la psicología de la forma o teoría de la Gestalt, ¿sí?, que es una corriente de la psicología surgida en Alemania, ¿sí?, en donde lo que plantea es que la percepción, o sea, el proceso perceptivo, implica la observación de objetos, ¿sí? Entonces, este planteamiento, como bien dice acá, se ilustra con los axiomas del que todo es más que la suma de sus partes y que siempre que sea posible se percibirá una forma o figura, ¿sí? Nosotros cuando vemos una mesa, no decimos es un trozo de madera con 4 patas. No, nosotros decimos es una mesa, ¿sí? En contraposición a esto,
nosotros vamos a tener la teoría cognitiva, ¿sí? En donde lo que se plantea es que nosotros no vamos a percibir objetos, sino que percibimos conceptos, ¿sí? Como dice bien acá, dice nosotros no vamos a percibir objetos, sino conceptos, es decir, percibimos un objeto determinado bajo la sombra del concepto bajo la cual reconocemos ese objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que según esta teoría, nosotros decimos que ese objeto que tiene una superficie de rectangular o circular con 4 patas, nosotros lo llamamos mesa, ¿sí? El concepto sería mesa, ¿sí? Y no el concepto que es el objeto, perdón, que sería la mesa, sino que a través de la codificación y los procesos de comunicación nosotros le asignamos significado a los objetos que nos rodean, ¿sí? Concretamente nosotros vamos a trabajar con lo que es la teoría de la Gestalt, ¿sí? La cual ha elaborado estos 4 principios que nosotros vamos a ver ahora. El principio primero que vamos a ver es el de la figura y fondo, que es lo que tenemos acá, ¿sí? En estas imágenes, que seguramente ustedes ya las han visto, ¿sí? Varias veces, ¿sí? Porque estas imágenes se circulan mucho por internet, ¿sí? Y básicamente este principio de figura fondo plantea de que se tiende a ver los objetos que resaltan en el fondo siempre que uno mira a su alrededor, ¿sí? En este caso, nosotros no vamos a percibir a los 2 objetos al mismo tiempo, sino que vamos a ver uno y a posterior vamos a ver el otro. Lo que les decía cuando hablábamos de las características de la percepción, que es selectiva, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad de centrar nuestra atención en 2 objetos de manera simultánea, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos estudiando y escuchamos música y miramos la televisión al mismo tiempo. Nosotros no vamos a prestar igual atención a todos estos estímulos a la vez, ¿sí? Lo que hacemos es llevar rápidamente cada estímulo a nuestro cerebro, uno a la vez de otro, ¿sí? No es que vamos a llevar todos al mismo tiempo. Entonces acá sucede lo mismo. O percibimos el jarrón en la primera imagen o percibimos los rostros, ¿sí? Y en la segunda imagen o percibimos el rostro de la anciana o percibimos el rostro de la joven, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué percibiríamos? Y ustedes me van a decir el punto negro en la hoja, ¿sí? El punto este tiende a resaltar por el resto de la hoja que es blanca, ¿sí? Entonces siempre percibimos uno en preponderancia al otro. El segundo principio es el principio de agrupación, ¿sí? Que implica, como la palabra les dice, agrupar o juntar estímulos según las características que estos posean. Entonces nosotros vamos a agrupar, ¿sí? En función de la proximidad, de la semejanza, de la continuidad y del cierre. De la proximidad, ¿sí? Dice que los estímulos que están próximos unos a otros en el espacio tienden a ser percibidos como que forman una sola figura, ¿sí? Por ejemplo, llevándolo a un caso práctico, en una empresa, ¿sí? En una línea de producción, ¿sí? Dentro de la elaboración de un determinado producto, ¿sí? Vamos a decir, bueno, esta es la línea de galletitas, esta es la línea de alfajores, ¿sí? Si bien las tareas no van a ser lo mismo, pero al estar próximos un puesto al otro, nosotros lo vemos como una unidad o conjunto. El otro principio es el de semejanza, ¿sí? Que hace referencia a que cuando tenemos elementos iguales o similares, se estructuran generalmente conformando una única estructura, ¿sí? Semejanza tendrá que ver, como la palabra bien lo dice, que son similares o parecidos, ¿sí? Por ejemplo, en una escuela nosotros vamos a
a ir agrupando en función de los conocimientos en divisiones a los alumnos de primer grado, de segundo grado y así sucesivamente, ¿sí? Porque tienen características, en este caso conocimientos previos, similares o parecidos. Por continuidad, ¿sí? Quiere decir que los elementos se agrupan por rectas o curvas de manera continua, ¿sí? Y también vamos a percibirlos como que conforman una unidad. Para que lo entiendan mejor, acá tenemos una imagen. Si yo les pregunto a ustedes qué es lo que es esto, y probablemente me van a decir que es un león que está detrás de un árbol, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó acá con la imagen del león? Nuestra mente va a continuar en esta dirección sugerida por el estímulo, ¿sí? Entonces va a completar, ¿sí?, esta porción que estaría faltando acá, ¿sí? Pero va a continuarlo, ¿sí? Yo no digo que está el cuerpo, la parte primera del cuerpo de un león, después viene un árbol y después viene el resto del cuerpo que le sigue, sino que digo, veo un león y un árbol, ¿sí? Acá también hay otro experimento que sería muy interesante que ustedes lo puedan realizar después para ver qué resultado les da, ¿sí? Y por último, otra forma de agrupar es a través de la ley de cierre o clausura, que también la van a encontrar como pregnancia o totalidad. Que esta hace referencia a que el organismo tiene la tendencia a agrupar a los estímulos construyendo con ellos figuras geométricas, ¿sí? Si yo les pregunto en esta primera imagen qué es lo que ven, probablemente me digan, veo 2 triángulos y 3 círculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a completar aquellos espacios incompletos, valga la redundancia, que tenemos, pero de manera o de forma geométrica. Por último, tenemos los principios de profundidad y de movimiento. El principio de profundidad, ¿sí?, hace referencia a que la retina es esencialmente una superficie bidimensional, por lo que registra las imágenes en 2 dimensiones, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Cuando miramos un objeto próximo o lejano, la retina recibe distintos tipos de estímulos. Entonces nosotros vamos a ver para dicha percepción 2 tipos de huellas, las unioculares y las binoculares, ¿sí? Concretamente esto estaría relacionado con la constancia de tamaño. Si yo veo en esta foto, para que lo entiendan, la persona que va al último, yo la veo en un tamaño más real que aquella que va al principio, ¿sí? Cuanto más se aleja, más pequeño y con menor grado de detalle veo las características de ese estímulo. Por último, el principio de movimiento, que hace referencia a que muchas veces los estímulos que están a nuestro alrededor parece que se estuvieran moviendo o estuvieran ejerciendo algún tipo de acción, pero en realidad lo que nos estamos moviendo somos nosotros, sería en este caso el observador. El ejemplo que nosotros vemos acá es cuando vamos en una carretera, por ejemplo, vamos en un auto, en un colectivo, y nos da la impresión que los árboles, muchas veces que están al costado de la ruta, van acompañándonos a nosotros, ¿sí? Bueno, este es un principio de percepción de movimiento, ¿sí? Que muchas veces se distorsiona la forma de captar ese estímulo. Por eso es que nosotros hacemos referencia al mismo.